Bueno, damos la bienvenida a todos los presentes. Gracias por participar de este nuevo encuentro de una hora de actualidad que viene desarrollando el Colegio Inmobiliario desde hace más o menos un año y medio. La idea es poder acercar nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestras inquietudes y escuchar a los funcionarios. En este caso, hoy nos visita el senador nacional, Martín Lustó, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que la importancia que para esta casa esto tiene. La verdad que vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida y le pasamos la palabra. Bueno. La Cámara, la realidad, actualidad nacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá para compartir reflexiones. Recién le preguntaba a Marta cómo era la dinámica habitual. Voy a hablar un ratito, lo más breve posible, para desglosar una visión de qué es lo que vemos nosotros de nuestro espacio que está pasando. Voy a tocar algunas cuestiones del sector y la ciudad. Y después, si quieren, abrimos a un proceso de preguntas e intercambios de visiones. Venía para acá y me anoté algunas cositas. Voy por partes. Primero, voy a empezar por lo macroeconómico o por lo más grande, por cómo vemos nosotros la dinámica económica y, si quieren, inclusive política del país. Yo creo que Argentina no tiene un problema económico, ¿sí? Entonces todos me van a decir, ¿cómo que no tiene un problema económico si tenemos 7,7% de inflación mensual? Pero Argentina, si tuviera un problema económico, quiere decir que, o querría decir que nuestros economistas no saben cómo resolver las cuestiones. Y nuestros economistas están a la par de los economistas de cualquier lugar del mundo, estudian con los mismos libros de texto, algunos enseñan afuera, trabajan acá. No es un tema de técnica económica, es un tema político. Es un tema de por qué, a pesar de tener los conocimientos de economía técnicos, igual la economía se desordena. Y la economía se desordena, esta es la visión que nosotros arrastramos o que defendemos hace mucho tiempo, la economía se desordena cuando desordenamos el Estado. Entonces, mientras la política no pueda poner prioridades acerca de cómo gasta, de qué manera gasta, cómo es el proceso de toma de decisiones, cuáles son las prioridades, cuáles son los mecanismos de gestión, va a seguir desordenando la economía. Para que nos demos una idea, hoy la Argentina gasta 2,5 veces más en términos per cápita, ajustados por inflación, que hace 30 años. Repito, 2,5 veces más por cada uno de nosotros que hace 30 años. Como digo que es ajustado por inflación, quiere decir en capacidad de brindarnos bienes y servicios. Levante la mano el que cree que recibimos 2,5 veces más salud, educación, justicia, seguridad, infraestructura, jubilaciones que hace 30 años. Nadie. Entonces nosotros tenemos ese problema, tenemos una carga tributaria muy alta porque gastamos muy mal. Gastamos más y no se siente. Y esto pasa a nivel del Estado Nacional, pero también pasa a nivel de todas las provincias y todas las jurisdicciones. Hay provincias que tienen un aumento del gasto por habitante en sus provincias de más de 2,5 veces en los últimos 30 años. Hay otras que tienen 1,7 o 1,8, pero todas gastan significativamente más. Si sumamos lo que gasta el Estado Nacional más lo que gasta el Estado local en cada una de las provincias, nos vamos a sorprender. Voy a decir solo la cuenta para el Estado Nacional a lo largo y a lo ancho del país. Cuando uno mira cuánta más plata gastamos, estamos gastando 960.000 pesos más por año por familia que hace 30 años. 80.000 pesos por mes más por familia. ¿Sí? Salario mínimo vital y móvil, más que una jubilación por familia, por mes. Esa es la cantidad de plata que estamos gastando. Deberíamos sentirlo en la calidad de los bienes y servicios que recibimos permanentemente, no lo estamos sintiendo. ¿Por qué esto es sumamente importante? Muchas veces no es el caso de ustedes, pero sí para los sectores industriales o para los sectores que compiten con importaciones o que tienen que exportar, que en algunos periodos políticos o en algunos gobiernos se les dice pónganse los pantalones largos y compitan, ¿no? Compitan con importaciones, salgan a conquistar mercados.
Y la verdad es que el 54% del costo de producción de cualquier bien o servicio promedio en la Argentina es el Estado. Entonces, cuando alguien desde el sector privado quiere competir con el sector privado de otro país, en el fondo lo que lleva a babucha es al Estado argentino. Y si el Estado argentino no es competitivo con el de otros países, entonces es mucho más difícil poder competir para el sector privado. ¿Qué quiere decir eso? Que así como el Estado le puede reclamar al sector privado, quiero que ustedes compitan, el sector privado tiene el mismo, los empresarios que quieren competir tienen el mismo derecho a decir, perfecto, ¿y ustedes cómo compiten con los políticos de otros países? ¿Debaten mejor, sacan mejores leyes, gestionan mejor, tienen las prioridades correctas, tienen un proceso en donde auditan qué es lo que estuvieron haciendo y corrigen? Entonces, es el sistema entero lo que compite con otros países. Esa es la visión que hace mucho tiempo nosotros defendemos, o la que tratamos de hacer entender dentro de la política. ¿Cuándo Argentina deja de crecer? Básicamente, si la política es mala, y la productividad es mala, y la educación es mala, y la infraestructura es mala, ¿se puede competir con otro país? Claro que se puede competir con otro país. Si mi producto es más caro y es peor, ¿puedo competir con otro país? Sí, puedo competir con otro país. ¿Cómo se hace? ¿Qué modelo de iPhone es? No, ese es un Motorola. Motorola, perfecto. Mirá, acá tengo un iPhone. Es chiquito, pero más o menos nuevo. Y este es un Motorola. ¿Yo puedo competir si hago un Motorola que es peor y más caro en Argentina con alguien que hace un iPhone más barato y mejor? Sí. Lo tengo que abaratar. ¿Cómo lo abarato? Con el dólar más alto. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en Argentina? Cada vez que el Estado es peor, la única manera de vender al exterior ese Estado y competir es con un dólar cada vez más alto. Quiere decir que cuando el Estado es peor y peor y peor y la política es peor, todos nos volvemos más pobres en dólares. Los trabajadores ganamos menos en dólares con respecto a los trabajadores del resto del mundo. Los empresarios tienen menos beneficios con respecto al resto de los empresarios del mundo en dólares. Las empresas valen menos en dólares que las del resto del mundo. Las propiedades valen menos en dólares que el resto del mundo. Entonces, este es el diagnóstico nuestro. Por ende, nosotros decimos que queremos un Estado que gaste mejor, que sea productivo y que sea productivista, es decir, que sea productivo cuando gasta y que genere un entorno productivo. Eso es como panorama general de cómo vemos nosotros la macroeconomía. No por nada, en los últimos, desde el año 73 en adelante, nosotros tenemos datos de muchas cosas, de la IPH, por ejemplo, de la encuesta permanente de hogares, desde el año 74. Argentina es uno de los países que menos creció en el mundo. El ingreso por habitante subió 0,4%. ¿Sí? Para que nos demos una idea, al 0,4% en la Argentina, al ritmo que viene creciendo en los últimos años, Argentina necesita más de 200 años para duplicar el ingreso por habitante. Crece muy poco comparado con ¿quién? Con Chile, con Uruguay, con Colombia, ni que hablar con Corea o con Irlanda o con España. Crece muy poco. Crece muy poco con crisis. ¿Qué quiere decir con crisis? Argentina estuvo atrapado en los últimos 50 años ya, 2 veces en periodos de estancamiento, caída del ingreso por habitante. Desde el año 74 hasta el año 90 el ingreso por habitante de la Argentina cayó. Y si yo les digo ahora, el ingreso por habitante en el año 2023, si me voy para atrás y trato de encontrar un equivalente, ¿saben cuál es? ¿El del año 2006 o el del 1998? Tenemos el mismo ingreso por habitante que en el año 1998. Entonces estamos hablando de 16 años estancado, 25 años estancado, 41 años estancado de 50. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando Argentina crece poco, y encima crece con crisis, se deteriora la distribución de ingresos, y voy a entrar en esto en un minuto. Pero antes quiero decir lo siguiente, hubo 2 periodos en los cuales Argentina creció. Argentina creció del 91 al 98, con la excepción del tequila. ¿Qué hicimos en esos años? De manera peor, discutible, etc. Pero lo que hicimos fue mejorar la productividad del Estado. Y el otro periodo en el que creció es 2003-2008. ¿Por qué?
Porque el tipo de cambio era tan alto que podíamos exportar cualquier estado. De hecho, hubo margen para hacer el estado peor, que es lo que pasó. Entonces, Argentina crece, se estanca cuando desalinea la productividad del Estado comparado con la productividad del resto de los estados del mundo, del tipo de cambio que te quiere imponer. Porque para producir, si yo te hago que el Estado sea más caro y peor, y encima te atraso el tipo de cambio, como cuando tenemos déficit, todo se hace, es como que te digo, corre con el de al lado, pero te pongo una mochila de piedras y corre cuesta arriba. Entonces nosotros tenemos que iniciar un proceso en donde el tipo de cambio permita un cierto margen, lo estamos viendo hoy, el gobierno está diciendo que este tipo de cambio que tiene no le sirve porque no puede acumular reservas, pero con un tipo de cambio más competitivo tenemos que abocarnos a mejorar el Estado. Y si hacemos eso, Argentina va a crecer mucho más rápido de lo que pensamos. Ese es el primer punto de la concepción que nosotros tenemos. Segundo punto, y esto me parece muy importante porque tiene que ver mucho con la actividad de ustedes. No crecimiento con crisis es igual a la misma torta peor repartida. Cuando hay crisis, pierden los que están abajo. ¿Por qué? Piensen que crisis en Argentina es devaluación con inflación. El que está abajo no tiene dólares. Entonces cuando viene la crisis perdió lo que tenía. No tiene sus cosas. Cuando viene la crisis y suben los precios tiene que salir a comprarlas. Es decir, no es propietario, es inquilino. Y además no tiene capital humano. Los economistas decimos capital humano, lo podemos traducir en no tiene un nivel educativo alto o no tiene un trabajo en blanco donde sea relativamente irreemplazable o difícilmente reemplazable, y entonces esté cubierto cuando viene la suba de precios. Todo el que no tiene alguna de estas tres cosas cuando viene la crisis está jodido. Entonces, no crecimiento con crisis es la misma torta distribuida peor. De hecho, ustedes saben que tenemos 40% de pobreza. Si Argentina, creciendo poco como creció, tuviera la distribución de ingresos del año 74, tendría 18% de pobreza en lugar de 40%. Si Argentina hubiera crecido en los últimos 50 años como creció antes de los últimos 50 años, la pobreza sería 10% aún con esta distribución de ingresos desastrosa. Si Argentina hubiera crecido como antes de los últimos 50 años sin empeorar la distribución de ingresos, ¿saben cuánto sería la pobreza? 0. Y no lo estoy inventando, Agarramos la encuesta permanente de hogares e hicimos este ejercicio. Agarramos la del 74, vimos la distribución del ingreso y se la aplicamos a la EPH de ahora. Hicimos el crecimiento, simulamos un crecimiento del PBI como era antes, un crecimiento como el de Uruguay, y le aplicamos esta distribución de ingresos, y esos son los datos. ¿Por qué esto es importante? Porque obviamente al mercado, tanto de cierto tipo tanto para la construcción, como para la compra, como para el alquiler, la verdad si lo que uno está rompiendo es la distribución de ingresos y somos todos cada vez más pobres o igual, pero peor distribuido, hay mucho menos mercado. Doy un ejemplo adicional de lo que cuesta en Argentina la volatilidad y por ende la inflación. Pensemos en un crédito hipotecario. Cuando venía para acá me dijeron el dólar ya está 4.20, ¿no? Voy a hacer números redondos, voy a usar el dólar de ayer. Esto es la Argentina. Supongamos que quiero un crédito de $50.000. A 400 son 20 millones de pesos. Yo voy al banco y digo quiero un crédito de 20 millones de pesos a 10 años. Supongamos que me cobran la inflación, no hay una tasa de interés positiva, ni siquiera la inflación. La inflación este año será que 120, si tenemos suerte. Supongo que me cobran 100% otra vez para hacer números redondos. Yo pido 20 millones de pesos a 10 años. El mes 0 debo 20 millones de pesos. El mes 120 debo 0. En promedio estuve debiendo 10 millones de pesos. 10 millones de pesos al 100% de inflación son 10 millones de intereses por año. Por 10 años son 100 millones de intereses, más los 10 de capital son 110 millones de pesos. ¿Sí? Ahora me pongo, como es el sistema, porque vemos que la UVA trae problemas, después me puedo ocupar de eso, porque yo creo que son distintos de lo que se está comentando, etc. Pero voy a hacer un sistema francés o alemán, cuotas iguales, voy a hacer para ejemplificar lo que pasa. 110 millones de pesos dividido 120 meses de cuota son 900.000 pesos por mes de cuota. Relación cuota-salario 25%, hay que ganar 3.600.000 pesos para poder tener un crédito de $50.000 en Argentina. Levanten la mano el que gana más de 3.600.000 pesos mensuales. Ya está.
Entonces, tenemos un mercado subdesarrollado y el de ustedes recontra subdesarrollado por esa cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque trae otras consecuencias de las que ahora voy a hablar. Nosotros tenemos que hacer el Estado más productivo. Primero quiere decir hay que gastar en las prioridades y dejar de gastar en boludeces. Esa es la verdad. Hay que tener un método de gestión. Por ejemplo, yo he propuesto en el Congreso, no se implementa, no debería existir ningún programa, no hay que implementar programas que duren más de 10 años en Argentina. ¿Por qué? Si a los 10 años no resolvió el problema, no es el programa correcto. Si a los 10 años lo resolvió, eliminemos el programa. Pero nosotros tenemos programitis, creamos un programa, no solamente eso, sino que cuando un tema se pone de moda, empieza el populismo legislativo. Entonces, no entendemos el resto de los condicionantes estructurales que generan un problema, hacemos populismo legislativo con el tema de moda y creemos que sacando una ley resolvemos un problema. Ejemplo emblemático en el caso de ustedes, la ley de alquileres. Que si no entendemos el contexto y los incentivos de cada parte, hay una parte de la ley de alquileres, yo me acuerdo cuando fue el debate, hay una parte que es más taxativa y de definiciones que está bien, pero hay otros mecanismos. No sé, ¿a quién le corresponde la ABL en la ciudad y el inmobiliario? ¿A quién le corresponden las extraordinarias? Hay otra parte que tiene que ver con los incentivos del mercado. En ese momento, algunos de nosotros argumentamos que los incentivos que se estaban poniendo para el mercado iban a generar problemas, en parte por cómo es el mercado argentino. Entonces no lo podemos resolver solamente de manera legislativa, sino con un concurso de muchas cosas, porque aquellas cosas que son un problema en la Argentina, producto del contexto, son un problema un poquitito más complejo. Eso requiere más diálogo para entender sector por sector la naturaleza de la complejidad de esos problemas y, como decía, menos populismo legislativo. Y lo otro que requiere es el concurso de muchas áreas del Estado simultáneamente. Nosotros tenemos una dinámica en donde el problema que tenemos empieza a circular por las áreas del Estado, en lugar de las áreas del Estado aplicarse directamente de todas las dimensiones posibles para resolver el problema. Vamos a la Ciudad de Buenos Aires rápido para poder hacer después un intercambio. Primero, el único recurso que tenemos fijo en el planeta es la tierra. Y esto es todavía más grave en las ciudades. La Ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados. ¿No va a tener más? No va a tener menos. Tiene 200. La planificación de qué es lo que hacemos con el suelo es vital. Vital. Para todo. Es decir, para cómo vamos a vivir y convivir en la Ciudad de Buenos Aires. Recién dije, no tenemos crédito hipotecario en Argentina. Podemos tener crédito ajustado por la inflación, podemos tener crédito UVA, pero producto de la inflación después genera distorsiones y la gente puede estar padeciendo un porcentaje que tiene el crédito UVA, pero no entiende cómo está padeciendo el que alquilaba, no entiende el padecimiento de él versus su situación patrimonial neta y no entiende qué es lo que le pasó al de al lado que no pudo adquirir la vivienda con UVA. Producto de cómo son los incentivos de un mercado que no tiene crédito, tenemos mal direccionada la utilización del suelo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si para tener $50.000 de crédito yo tengo que ganar 3.600.000, no lo gana nadie. Entonces, ¿quién compra un departamento nuevo? Aquel que ya tiene la plata para comprar, que en el fondo se está refugiando sus ahorros, otra vez producto del contexto macro, en ladrillos. ¿Sí? ¿Dónde construye? Básicamente donde cree que le gustaría vivir, a pesar de que nunca va a vivir en el departamento que está comprando. Lo hace como refugio. ¿En qué lugares? Básicamente donde la ciudad ya está más densamente poblada. Pero porque hay un apetito más grande, debido a que el único que puede acceder a comprar algo es alguien que tiene determinado poder adquisitivo, entonces se construye siempre en el mismo lugar. Se puede expandir un poco, pero nosotros tenemos barrios de la ciudad que tienen 10 veces menos densidad que otros y sin embargo no tenemos ninguna política activa para que haya un desarrollo más armónico. Entonces, eso es un problema. Después, obviamente, hay vecinos que se quejan porque le falta presión de agua o porque hay un problema infraestructural que no es de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con las redes de electricidad,
que nosotros tenemos detectados cuáles son los problemas, dónde están los inconvenientes técnicos de media tensión y hasta cuantificada cuál es la inversión necesaria, pero es una materia hoy por hoy todavía de responsabilidad y de competencia nacional. ¿Qué quiere decir incentivos? ¿Dónde se construye? Dos cosas, voy a dar dos ejemplos. La Ciudad de Buenos Aires hace muchas excepciones al código. Muchas veces las excepciones al código tienen un condimento de convenio urbanístico. ¿Sí? Punto número uno, esta es mi opinión. Si tenemos un código no puede haber excepciones. Puede haber excepciones cuando, no sé, por ejemplo, voy a construir un edificio al lado de una escuela. Se lo construyo de determinada manera, que es lo que me permite el código, le saco el sol a los chicos a la tarde en el patio. Y entonces hay un bien social más grande. Pero excepción tras excepción tras excepción hace que no exista un código. Primer punto. Segundo punto, cuando se hace un convenio por algún tipo, nunca la contrapartida de la excepción que voy a tener es ayudarme a desarrollar otra zona de la ciudad. Siempre el convenio tiene una contraparte en el mismo lugar donde está ocurriendo el desarrollo. Punto adicional de incentivos. Tercero, tenemos una ley de plusvalía que hay que modificar, pero sobre todo hay que modificarla para que sea un instrumento para densificar zonas que hoy no están densificadas. ¿Sí? Hay una diferencia de hasta 5 veces en el valor del suelo, de la tierra en un lugar y en otro, pero sobre eso, dado que la demanda es distinta por un tema de poder adquisitivo, no hay estímulos específicos. No hay estímulos específicos para desarrollos grandes en materia de alquiler y no hay incentivos específicos para desarrollar zonas mucho menos densamente pobladas. Los incentivos específicos no son una herramienta única, sino que tiene que ser un concurso de herramientas. Yo acabo de venir de Lugano, ¿sí? Hay un CBC, está la UTN, pero después hay un montón de barreras urbanísticas, Si no resuelvo el transporte, la inseguridad, elimino barreras urbanísticas y doy incentivos para construir, si no le digo a alguien, te voy a presentar una zona a la larga donde te va a gustar vivir. El otro día teníamos un problema, la semana pasada estuve también en Lugano, obviamente está el tema del Grierson, pero tenemos que hacer tenemos que dar un incentivo a los médicos para que se puedan hacer carrera, desarrollar especiales, hacer investigación y además por ahí vivir cerca del hospital. Entonces, si queremos una ciudad que tenga centralidades barriales, uno puede decir está al norte, se está desarrollando saliendo para el oeste el corredor de Holmberg, pero la zona sur puede ser una centralidad barrial que aglutine no solamente algunas cosas que están cerca, sino por ahí gente del conurbano que quiera venir a vivir ahí. Entonces, eso nosotros hablamos, se pone de moda lo de la ciudad de los 15 minutos, pero si uno vive en La Matanza y viene a trabajar acá, en realidad tiene la ciudad de las 5 horas, tiene 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta. Entonces, la pandemia nos enseñó que antes veníamos todos acá, al este, al microcentro. Ahora hay que modificar cómo se está pensando eso y se pueden crear centralidades distintas, igual que el desarrollo diferente del microcentro, que creo que hay más cosas para hacer. Insisto, primero, para densificar de otra manera, el uso de los convenios. En el momento en que haya una excepción que tenga mérito, no puede ser que la contraparte ocurra en el mismo lugar donde ocurre la obra. Segundo, modificación de la ley de plusvalía, créditos específicos para determinados proyectos en determinadas zonas y el resto de los beneficios que modifican cómo se vive en un barrio. El sur tiene 300 hectáreas de verde, valladas, perimetradas, atravesadas por autopistas. Hay que limpiar todas esas barreras urbanas para que sea un lugar disfrutable, para que querramos construir un polo ahí, e insisto, hay que dotarla del resto de las cosas que hacen que uno quiera ir a vivir un lugar. Creo que hay ahí un potencial gigantesco. Eso tiene que ver también en dónde transcurre la inversión pública. Si la inversión pública transcurre en corredores que están muy densificados, tenemos un problema de aprovechar lo que puede ocurrir en otro lugar. No creo, yo sé que se pone de moda de vez en cuando, hace mucho tiempo en el 2015 vine acá, me hicieron la misma pregunta, no me la hacen ustedes, pero el impuesto a las propiedades vacantes.
entendamos el contexto, el que en la Argentina invierte en ladrillo y tiene una propiedad vacante, estuvo escapando de los bancos, de la inflación. Lo menos que necesitamos es someterlo a un castigo adicional. ¿Sí? En Berlín funciona perfecto, pero Berlín no tiene el mismo problema. ¿Sí? Entonces, no importemos herramientas que, si no entendemos la complejidad de la situación en nuestro país, agravan el problema en lugar de aliviarlo. Eso no quiere decir, por ejemplo, que tierra urbana no desarrollada, después de determinado tiempo, sí tenga un incentivo para que se construya. ¿Sí? De la misma manera que ha habido casos, no puede ser que la ciudad licite inmuebles que tengan que ser reconvertidos y que el que lo compra se siente en una especulación inmobiliaria. La ciudad de Buenos Aires no puede licitar lugares donde se puedan desarrollar cosas y permitir que haya una especulación temporal inmobiliaria en lugar de desarrollo. ¿Sí? Porque conozco varios, no vale la pena, si quieren, después podemos profundizar un poquito. Sí hay incentivos. Creo que es hora, además de corregir la ley de alquileres, que provea un incentivo para que las propiedades sean puestas en alquiler. En el caso nacional puede ser la exención del impuesto a las ganancias. En el caso local, algún incentivo vía ABL. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de que se multiplica la cantidad de inquilinos en la Argentina porque no hay acceso al crédito hipotecario. Bueno, terrenos ociosos, ya lo hablé. Una de las cosas que abarataría o que daría tranquilidad en la relación para encontrar buenos inquilinos es que los desalojos funcionen como corresponde. Eso es una de las competencias que no está transferida a la ciudad. Necesitamos pelear para que la ciudad tenga plena autonomía y todos los instrumentos que le corresponden al resto de las provincias. Ya la Corte Suprema en varios fallos dijo que la política está en mora con terminar de transferir la ciudad a aquellas competencias que le corresponden. Por último, una cosa que me parece que vale la pena explorar, no lo digo para que sea un título ni nada, sino que vale la pena explorarlo. Nosotros tenemos una ciudad de Buenos Aires que en términos de su pirámide poblacional tiene gran presencia de mayores, de adultos mayores. Vemos por los casos que tiene en cola el gobierno de la ciudad, y lo vemos con las licitaciones de vez en cuando, herencias vacantes, en el caso del Banco Ciudad, que hay muchos mayores sin herederos, ¿sí? Y estamos sometiendo a los adultos mayores sin herederos a cobrar una jubilación miserable y que cuando terminan su vida, eso es una herencia vacante y termina vendido. Entonces creo que hay un margen para explorar y ofrecer, ¿sí?, hipotecas inversas. Porque después además queremos mixturar usos sociales en distintas zonas de la ciudad, queremos tener una política distinta en cómo se integra la ciudad. Me parece que es una alternativa o es una herramienta a explorar. Lo dejo como ahí, como un elemento adicional para poder tener una política activa en materia desde la ciudad, de acceso a la vivienda en distintos lugares. ¿Por qué digo esto? Porque podrían incrementar mucho su calidad de vida. Mientras tanto, mucho su calidad de vida, mientras tanto, no un poco, mucho. ¿Sí? Y no tienen por qué padecer cobrar 60.000 pesos cuando podrían tener más y seguir viviendo en el mismo lugar, pero me parece que es algo para explorar. Y después podría hablar de ciertas cosas que me parece que son lugares comunes que se dicen a veces desde la política en materia de desarrollo de transporte, que tiene resoluciones distintas. Nosotros tenemos un experto en transporte muy bueno que se llama Pablo Belenqui. Lamentablemente labura en un montón de lugares de Latinoamérica y de Europa, menos acá. Doy ejemplos de oportunidades perdidas por no pensar de verdad ciertas cosas del transporte. Ayer estaba en Liniers, y ahí hubo automáticamente una demanda en la mesa en que estábamos reunidos con muchos vecinos de extender la línea A hasta Liniers. Veo a alguien que asiente y la verdad es que todas las modalidades de transporte son distintas, ¿sí? Los trenes tienen paradas más extensas, los subtes tienen paradas cada 500 metros, los colectivos tienen 300, se podría extender a 400, son todos distintos.
nosotros tenemos un experto que trabaja en transporte con datos. Muchos datos, y dice, no tiene sentido que extender el subte en algunos lugares cuando hay otras vías para eso. ¿Qué quiero decir con esto? Si un subte lo extiendo mucho, al final lo anulo para todos los que tienen el tramo intermedio y lo hago a alguien hacer 25 estaciones que paran cada 500 metros para llegar a un lugar y tarda mucho. Cuando el propio Sarmiento, el propio ferrocarril, podría tener 4 vías y tener el servicio largo con menos paradas que viene de la provincia de Buenos Aires y sobre otras 2 correr un servicio más corto y hacer estaciones nuevas. De la misma manera que cuando se hizo el viaducto sobre el San Martín, ¿sí? Si hubiéramos tenido un poquito más de coordinación, tiene 3 vías, lo ampliábamos más y teníamos no un subte, porque correría por arriba, desde Devoto hasta Palermo. Entonces, hay soluciones más baratas a problemas que de hace mucho se acumulan y que creo que se resuelven y permiten desarrollar un montón de áreas de otra manera si uno los estudia más en profundidad. Y eso tiene que ver con el punto de partida, que es lo de tener un Estado más inteligente y con las prioridades correctas. Y con esto cierro. Gracias. Bueno, agradeciéndote, Martín, esta participación, invitamos a los colegas a que quieran hacer preguntas, hacerlo a través de las notas que está repartiendo acá Claudia. Me han hecho llegar algunas a mi celular, que es un Motorola, no es un iPhone. Dice, la ley 5859 de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, canceló el derecho del corredor inmobiliario de cobrar, entre comillas, comisión al locatario en flagrante contradicción al artículo 1351 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué opinión tenés al respecto? Me parece que es otro caso en donde los mercados funcionan de determinada manera y funcionan de determinada manera a través del tiempo, es decir, funcionan tradicionalmente de determinada manera y funcionan así, no sé si en todo el resto de las provincias, pero debe haber muy pocas excepciones a cómo funcionaban antes, y producto de una, antes lo llamé populismo legislativo, pero producto de querer mostrar determinada cara, ¿sí? Se altera el pleno funcionamiento o el normal funcionamiento de un mercado. Argentina en general, en parte algunas de las preguntas ya las estuviste tocando. Argentina en general y la Cava en particular sufren una crisis habitacional. ¿Qué visión tiene del problema y de ser jefe de gobierno? ¿Qué propuestas tiene? Bueno, creo que eso lo contesté durante la presentación bastante, sí. Están también sobre la ley de alquileres y crédito hipotecario, que esto lo has tratado. Acá me llega, ¿cómo piensa bajar la inflación? ¿Cómo piensa eliminar planes? ¿Cómo piensa eliminar ingresos brutos del 5,5 sobre honorarios profesionales y comisiones de las inmobiliarias? ¿Y cómo piensa bajar impuestos? Ahí hay una parte que es nacional, pero básicamente es la misma tónica o el mismo registro. No hay manera de decir que no va a bajar impuestos si no va a bajar gastos. Y hay que tener claro que hay un montón de gastos que hoy no tienen ningún servicio para el ciudadano. Los estados a los que nos toca administrarlos durante un tiempo, lo que tenemos que hacer es concentrar la prioridad en que los gastos funcionen para los ciudadanos. No hay ninguna otra cosa. A mí cuando me tocó ser embajador en Estados Unidos, yo bajé 35% de los gastos. Tuve una reunión con todo el personal y dije algo que para mí es así. Argentina en ese momento, 1 de cada 5 pesos que gastaba los pedía prestados. ¿Sí? Hoy es 1 de cada... Si saco los intereses, es 1 de cada 10, pero si pongo los intereses es más o menos lo mismo. Entonces yo dije, y que teníamos 30% de pobreza, ahora tenemos 40%. Yo dije,
todo gasto que tengamos acá que no contribuya a bajar la pobreza hoy, mañana o en el futuro distante, no va a existir más. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros creo que lo que tenemos que hacer es mostrar, a través del tiempo como tónica permanente, que se puede brindar los mismos servicios repriorizando y que eso permita bajar gastos. Y creo que lo que tenemos que mostrar es que se puede bajar ingresos brutos a las actividades productivas, porque eso es la Ciudad de Buenos Aires, alrededor del 80 son recursos propios, alrededor del 70-75 son ingresos brutos. Entonces, es la parte que más impacta, pero hay que ir bajando aquellas cosas que uno quiere incentivar. Y hay que mostrar que se puede gestionar y bajar impuestos, porque durante los últimos 40 años en Argentina, pero sobre todo los últimos 20, hemos hecho exactamente lo contrario, que es aumentar impuestos y recibir cada vez menos. Yo tengo mi visión de cómo se baja la inflación. Voy a dar ejemplos de cosas que se pueden ordenar en gastos nacionales, si quieren, para decir por qué creo que se puede bajar la inflación. Pero por ahí, como soy candidato a jefe de gobierno y no soy candidato a ninguna otra cosa, no sé si vale la pena. Es mi visión de cómo se ordena la macro. Si quieren se las digo, pero... Bueno, no, porque después nosotros tenemos, en la fundación, yo puse un gran equipo a trabajar en temas nacionales, porque la ciudad me puede gustar más, me puede gustar menos, me gustaría hacer cosas distintas, pero la ciudad está bien, se puede mejorar, siempre se puede mejorar, yo creo que hay mucho margen para mejorar, pero la ciudad está bien, lo que tenemos que arreglar es la Argentina. La ciudad tenemos que mejorar, lo que tenemos que arreglar es la Argentina. Entonces, a veces contra los equipos que se quieren centrar solamente en los planes de la ciudad, que tenemos mucho, puse durante un tiempo el año pasado mucha parte del equipo a trabajar en lo nacional. Entonces voy a contar cómo veo yo lo nacional y por qué no creo en la grieta. ¿Sí? Nosotros tenemos que reordenar el Estado. Reordenar el Estado es muy difícil hacerlo contra el otro porque el otro reacciona. ¿Sí? Cada uno tiene una visión y el otro reacciona. Y uno puede implementar un cambio a través de una mayoría transitoria, pero si te lo dan vuelta después, no es un cambio, es una anécdota en el tiempo. También les pregunto a ustedes, uno puede decir, todos queremos un cambio abrupto, porque estamos todos cansados, pero nunca nos dicen cuál es el contenido del cambio abrupto. ¿No? Yo hay que tener cuidado, porque me hablan de cirugía mayor, yo estoy operado de la columna, ¿no? Te habla de cirugía mayor el cirujano, nunca el paciente. Entonces, hay que ordenar el Estado, y el Estado se ordena con algunos rubros del presente, pero sobre todo ordenando el futuro de grandes gastos. Y voy a dar un ejemplo de por qué yo prefiero que sea así. Hay algunos que dicen que hay que hacer 8 puntos de ajuste del producto. Y que si uno hace 8 puntos de ajuste del producto, que básicamente es recortar el 25% de los gastos nacionales, ¿no? Hay que ver cómo se recorta el 25% de los gastos nacionales. Que si uno baja 8 puntos del producto, durante un montón de tiempo le tiran piedras, pero como bajó tanto el gasto puede bajar impuestos. Yo digo, ojo, porque después de las piedras, viene el impacto, la gente se va a dar cuenta de qué es lo que le pasó en el bolsillo. Desde el año 2017 hasta hoy, el salario formal cayó 20% en poder adquisitivo, el salario informal cayó 45%. Primer punto. Segundo punto, supongamos que se puede hacer 8 puntos de ajuste del gasto que nunca se hizo. El primer día, ¡tum! Y que pasan las piedras y terminó. Y después la gente se acostumbra a vivir en un escalón mucho más abajo. Yo les hago la pregunta esta, que es, ¿ustedes prefieren que pase eso, pero después se pierden las elecciones de medio término y eso se revierte? ¿O prefieren enderezar el futuro y que no se pueda revertir? Bueno, voy a dar ejemplos de cómo creo yo que se puede enderezar el futuro, y si se endereza el futuro a mí me parece que dispararía un proceso de confianza diferente a la confianza que genera solamente un gasto de 8 puntos, una caída de gasto de 8 puntos de producto, que por ahí le interesa a algún inversor financiero, pero no a nosotros. Primero, voy a los grandes rubros del Estado. 1, jubilaciones de privilegio. Tengo un proyecto dando vuelta, no es difícil. Sinceramente, no es difícil. Hoy se jubila por el régimen general, la 24.241, solamente el 46%. El resto tiene un régimen de jubilatorio por afuera de la norma general. ¿Qué quiere decir que es de privilegio?
¿sí? Llamado así popularmente, que lo que aporta, inclusive si tiene cuotas adicionales y aporta más, no alcanza para cubrir lo que recibe después de jubilación y por ende lo pagamos todos. ¿Cómo se corta eso? No se puede cortar para atrás, pero sí se puede cortar para adelante. Si yo te digo, mira, a partir de ahora, todos se jubilan por la 24-241, vos decís, bueno, pero yo tengo 20 años de aporte al régimen especial tal. Perfecto, los 20 de aporte los tenés adentro, los próximos 10 son del régimen general. Cuando te liquide, 2/3 del régimen que te favorece o 1/3 del régimen tal. Al que tiene 20 le va a tocar 2/3 y 1/3. Al que tiene 10 le va a tocar 1/3 y 2/3. Y al que tiene 0 y recién arranca, cuando se jubile va a ser como todos nosotros. Eso me ordena el futuro de las jubilaciones. Voy a otro rubro, tarifas. ¿Tenemos la culpa nosotros de que atrase las tarifas un gobierno? La verdad que no. Entonces, ¿por qué me voy a comer al día siguiente una suba tarifaria de 400%? ¿Qué quiere decir que se atrasaron las tarifas? Piensen esto. Si producir gas y electricidad y llevarlo a la puerta de nuestras casas vale 100 y me cobran 100 de tarifas, no hay subsidio. Si la inflación es 100%, antes lo hacía con 20, pero ahora es 100%. Al año siguiente, producir electricidad y gas vale 200. Si yo no subí las tarifas, tengo 100 de subsidio. Si la inflación al año siguiente es otra vez 100%, yo tengo 400. Si no subí las tarifas, tengo 300 de tarifa, de subsidio. Entonces pasé de tener 0 a 100 a 300. Entonces, en el fondo los subsidios son lisa y llanamente que el costo de la energía sube menos que la tarifa. Lo que hay que hacer es subir durante los próximos años la tarifa más que el costo. ¿Qué tan rápido? ¿Cuánto? Depende de qué tan rápido la querramos resolver. Yo creo que se puede hacer un acuerdo político para resolverlo en 4 años, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque si yo soy oposición lo voto con las 2 manos. ¿Por qué? Porque cuando me toque a mí, que aspiro a gobernar el próximo, ya está el problema resuelto. Exceso de empleados públicos. El 23,5% de los empleados a nivel nacional tiene más de 60 años. Hagamos un compromiso, no lo reemplacemos. Reemplacemos a las Fuerzas Armadas, reemplacemos a la Policía Federal, reemplacemos a los maestros, reemplacemos a los jueces y fiscales. El resto no. Se dice, pero no se hace. Pero por eso, pero es que no se puede hacer. Tomemos compromiso para ordenar el futuro. Después hay otras cosas. Empresas públicas. No puede existir una empresa pública que pierda plata y tenga un régimen laboral más favorable a los trabajadores que la empresa privada con la que compite. Pongamos esas normas. Esas cosas. Nosotros hablamos de vaca muerta, del litio, de la agroindustria, de la exportación de servicios. Yo creo que el shock más grande para nosotros mismos y para afuera que podemos tener es que vean que podemos ordenar el Estado a futuro. Que hay algún nivel mínimo de sentido común para ordenar lo que hace tiempo se viene desordenando. Y que ese es un shock de confianza mucho más grande que cualquier otra cosa. Eso ordena gran parte. De hecho, si uno mira el acumulado, mucho más que el déficit fiscal que tenemos hoy, es el impacto. Pero después hay que ir al resto de las cosas que no afectan tanto la macro, ¿sí? Jubilaciones como recién mencionaba, o los subsidios energéticos, que no me afectan el día a día, pero me ordenan el futuro, y cortar todo el resto de los gastos que antes describí académicamente como boludeces. Yo creo que esas cosas, eso permite bajar la inflación mucho más rápido. Aunque parezca raro, porque algunos dicen, no, si no hay un ajuste fiscal el primer día, pero ya sé lo que pasa, el ajuste fiscal ocurre el primer día y si después tiene un impacto político negativo al año siguiente, paramos. Fíjense lo que pasa con las tarifas. Hubo regla con las tarifas, no, dice, vamos a eliminar los subsidios. Y cuando ahora la inflación es más alta, al final vamos a terminar con la misma cantidad de subsidios. ¿Por qué? Porque no pusimos una regla definitiva. Es discrecionar el momento en que quiero dar una señal para ver si me puedo financiar y al año siguiente que político me hago olímpicamente el distraído. Entonces así no se corrigen los problemas. Yo creo que la inflación se baja así.
La inflación se baja con un shock de índole político, que nos muestra que estamos en un proceso distinto. Y yo creo que estamos todos tan cansados y que hay parte de los dos extremos que se está alejando del extremo, que hay un margen, como hasta hace tiempo no había habido, para poder ordenar estas cosas. Acá preguntan sobre temas de movilidad sostenible en el transporte público, centros de transferencia, cómo los implementaría, etiquetado energético del parque inmobiliario y revitalización edilicia existente. ¿Tiene proyectos al respecto? Sí, en casi todas las áreas. Hoy por hoy lo más caro sobre el etiquetado energético, me parece que hay mucho margen para trabajar en conjunto sobre cómo diversificar la matriz energética o el consumo energético de la ciudad. Creo que hay margen. Lo más dificultoso desde el punto de vista hoy, por un tema infraestructural a veces y por un tema de costos, es ver cómo entre otras cosas por el boleto, hoy tuvimos paro de transporte, es ver cómo el transporte público de la ciudad se hace más verde. Más verde. Es decir, dicho de otra manera, cómo los colectivos dejan de utilizar combustibles fósiles. Eso en términos de inversión con el boleto que tenés, si quieren, es lo más desafiante. Es lo que más se repite, pero lo más desafiante. Después hay otras cuestiones con lo ambiental que tiene que ver, que a veces es un combate con los vecinos, pero hoy hay maneras mucho mejores a la hora de hacer obra pública y de reparar, ¿sí? Menos costoso, más fácil de mantener, con calidad de materiales que antes no había, que se le puede dar color, etcétera, y que tiene más permeabilidad con respecto al agua que las baldosas, baldosones, etcétera, y la Ciudad de Buenos Aires tiene que ir transitando hacia ese lugar. Hablamos mucho de los árboles en la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de árboles, cuando uno mira lo que está ocurriendo con el cambio climático, debería ser el doble aproximadamente, el doble. Tener 1 millón de árboles debería ser la meta. Y como decía, hay mucha infraestructura de cómo las veredas se utilizan para combatir el cambio climático, por lo menos para moderar el impacto del cambio climático, no para combatirlo. Entonces hay una parte que es emisión, ¿sí? Seguimos teniendo, piensen que tenemos 2 centrales acá todavía, es materia de política nacional, pero tenemos 2 centrales que contaminan, tenemos el transporte que contamina. Hay que diversificar, como decía antes, la manera en que la Ciudad de Buenos Aires genera energía, y creo que hay muchas alternativas que hemos visto en otras ciudades con respecto a eso. Hay que hacer más eficiente la construcción, hay que hacer más verde, como decía yo, la estructura o la infraestructura de la ciudad en una dirección. O sea, otra vez, alguien me enseñó que en materia de políticas públicas es dirección, secuencia y velocidad. La dirección es lo que no se puede negociar. La secuencia tiene que ver con las prioridades, la velocidad con la construcción política. Sí, aparte teniendo en cuenta la relación espacio verde por habitante, que en la Ciudad de Buenos Aires es pésima. Sí, está por debajo, bueno, tenemos contaminación sonora por encima de lo recomendable y tenemos menos espacio verde que lo que la OMS indica. Por otro lado, tenemos grandes concentraciones de verde desaprovechadas. Me insisto, la zona sur tiene casi 300 hectáreas de verde. Sí, por lo menos me parece importante, ¿no? Digo, en las líneas que, primero, recuerden siempre que este es un problema que tenemos, vuelvo a las competencias que se transfieren o no se transfieren. La Ciudad de Buenos Aires no tiene ni siquiera la autonomía para determinar
nuevas líneas de colectivo de transporte dentro del propio eje urbano. Yo digo, a ver, quiero desarrollar una zona y necesito un trayecto nuevo, no podemos ni decidirlo. Y el registro está cerrado para nuevas líneas del año 98. Cosas, ¿no? Que necesitamos. Voy a lo de las cabinas blindadas. Eso nosotros tenemos que resolver. Puede ser, a ver, toda medida que proteja las cosas que son vitales para nosotros, mientras resolvemos la cuestión de fondo para que las cosas vitales no están amenazadas, puede servir. También es cierto que el pobre chofer de colectivo tiene que hacer recorridos por zonas donde está en riesgo su vida, lo mismo que los pasajeros que tienen que ir a caminar hasta una parada y después subirse a un colectivo donde los pueden robar. Entonces digo, lo que no podemos es naturalizar las cosas. Por ejemplo, ayer alguien dijo que para las mujeres que tienen amenaza de muerte hay que dar una taser. Digo, pero entonces, en lugar de protegerla del Estado, le decimos, tomá, andá y arreglate por tu cuenta. Te doy una taser, que ya sabemos cómo termina. Tiene altas chances de terminar con el violento haciéndose de la taser. Entonces digo, salgamos de las propuestas populistas. Digo, a mí me encantaría poder decir, en 4 años vamos a tener flota verde en la ciudad de Buenos Aires en transporte público. Digo, ¿y quién paga el costo del colectivo? Digo, no tenemos ciudad. Vemos un ejercicio así en Mendoza, por ejemplo, pero todavía de manera limitada. ¿Quién subsidia o banca la inversión del cambio de flota? Te hago uno más. ¿Cuáles son los lugares de la ciudad donde las cabeceras de las líneas de colectivo que terminan en la ciudad pueden alimentar la recarga de su flota sin generar un problema adicional de recarga del sistema eléctrico? Digo, otra vez, vuelvo a lo de la extensión del subte que les conté que me mencionaban ayer y que todo el mundo quiere escuchar. Sí, me van a extender hasta Liniers. Y dice, no, mira, miremos los datos y vas a ver que esto no es lo mejor. Entonces, nosotros no podemos decir que el problema, no le podemos tirar al individuo el problema que es colectivo. Voy a contar una anécdota. Un día a mi mujer, que es actriz, la invitaron al programa de Mirta Legrand, un mediodía, un sábado. Creo que era un sábado. Y había un fiscal, ahora es ex fiscal, en momentos de tensión de cómo actuaba la justicia. Y el fiscal dijo en la mesa, le quiero decir a la ciudadanía que todos tienen que estar atentos a lo que hace la justicia, a lo que hacen los jueces y fiscales. Y mi mujer le dijo, pero encima de que tengo que trabajar, tengo que llegar a mi casa, tengo que preparar la comida, tengo que estar atento a ver lo que hace la justicia. Es como, cada vez, producto de que no funciona el Estado, nos cargan más cosas y eso tiene un impacto en el bolsillo. Si vos no podés mandar a tu hijo a la escuela pública porque no tiene clase, porque no tiene la misma calidad que a la que podés acceder porque te tuviste suerte en el lugar donde naciste o porque te deslomaste y te fue bien en la vida, gastás plata. Si el hospital público no es bueno, te sacan parte del salario o gastás plata para ir a que te atiendan en una clínica. Y después está el tema de la seguridad privada. Está lleno de seguridad privada. Levante la mano el que tiene seguridad privada. ¿A qué son más? El que levantó la mano es porque vive en un edificio que tiene seguridad privada, ¿no? Levante la mano el que tiene levante la mano el que vive en casa. De los que viven en casa, levante la mano el que tiene reja. ¿Quién la puso? ¿El Estado? Levante la mano el que tiene hijos o hijas. Levante la mano el que tiene hijos o hijas adolescentes. Levante la mano el que, a pesar de que tiene un medio de transporte público cerca, cuando salen los hijos le paga un remis. ¿A quién le mandan la cuenta? Eso se llama seguridad privada. Cuando uno hace la suma de las cosas que pagamos, además de pagar los impuestos por la degradación de la calidad de lo que recibimos, es mucha plata de bolsillo. Yo lo calculé para una familia tipo en el año 2017 y eran 30.000 pesos. Entonces, tenemos que, otra vez, ¿quiere decir que se resuelve mágicamente? No, pero yo voy a decir cómo yo interpreto lo que le pasa a la Argentina, que gira en un sentido, ahora voy a explicar cuál, y lo que tenemos que hacer es que empiece a girar en otro sentido. ¿Cuál es el sentido? Argentina malgasta.
Cuando vos malgastás, básicamente tenés que gastar más, ¿no? Digo, si yo voy al supermercado, ¿viste? Es como cuando uno va al supermercado con hambre, ¿no? Entonces, en lugar de comprar las cosas para la semana, me tiento y agarro papa frita, agarro un queso, agarro un salame. Al final, gasto mal. ¿Sí? Si voy a la verdulería, nosotros somos 3 en mi casa. Cuando yo voy a la verdulería y tengo ganas de comer una fruta especial, la cagué porque compro de más. Después la tiro. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando uno gasta mal, gasta de más. Cuando sos un Estado que gastas mal, gastas de más, haces 3 cosas. La primera es subir impuestos. Si además no te alcanza, emitís plata o emitís deuda. Y eso es lo que genera crisis. Pero me quedo solo con que supongamos que emití impuestos y ahí cubrí el déficit. ¿Qué le pasa al sector privado cuando subo impuestos? 2 cosas. La primera es que gana menos plata. La segunda es que evade. Las 2 cosas en conjunto lo que hacen es que tiene un balance peor. Es decir, cuando va a pedir un crédito al banco, una es la plata que gana y otra la plata que muestra. Vas al banco y te dice, ¿vos qué querés? No, yo quiero cambiar mi local, quiero poner uno más. ¿Y me mostrás tu balance? No, no te da. Cuando pasa eso, hay menos inversión. ¿Por qué? Porque gano menos plata y porque tengo menos crédito. Cuando hay menos inversión, hay menos generación de puestos de trabajo. Cuando hay menos generación de puestos de trabajo, alguien inventa los ingresos. Ustedes saben que los economistas decimos que el Banco Central es el prestamista de última instancia, ¿no? ¿Por qué es importante ese rol? Porque ahora hay candidatos que dicen, vamos a dinamitar el Banco Central. Dale, perfecto. Entonces, el día que hay un problema con un banco, y no es que en la Argentina no hemos tenido problema con un banco, ustedes saben cómo funciona un banco. Un banco es un gran negocio básicamente porque es la única actividad del mundo que funciona con plata casi totalmente de otro. Y existe el Banco Central, entre otras cosas, para cuidar que no hagas cagada con la plata de los otros. Y si alguien hace eso con la plata de los otros en un banco, el Banco Central dice, no te preocupes, yo lo voy a respaldar. Emito y devolverle la plata a la señora que depositó. El día que no hay Banco Central, estamos a merced de que lo que hagan los bancos, ya sabemos cómo funcionan los bancos, el día que vayas a buscar tu depósito no van a estar. Por eso que hubo un economista que fue viceministro de Cristina que dijo, yo la verdad que si gana este personaje no quiero tener la plata en el banco. Pero ese es el rol que tienen los bancos centrales. Piensen ahora, quebró un banco nuevo en Estados Unidos, ¿sí? SBB y el Credit Suisse. ¿Y qué hicieron los bancos centrales? No se preocupen, los depositantes les vamos a pagar. Me perdí a dónde estaba yendo con esto. No, pero iba a un lugar... No, pero eso... la dirección, gracias. Entonces, así como el Banco Central es el prestamista de última instancia, nosotros tenemos el problema de que el Estado argentino se transformó en generador de ingresos de última instancia. ¿Cómo lo hace? Che, el sector privado no genera puestos de trabajo. Vení a trabajar al Estado. Che, el sector privado no genera trabajo, te doy un subsidio. Che, el sector privado no puede competir con el exterior, ¿para qué te protejo? Che, el sector privado tiene poco dinamismo y expulsa gente, ¿para qué te pongo un corsé laboral? Che, el sector privado no genera empresas nuevas, vení a hacer negocio con el Estado. Al final el Estado se transforma en una puja de un montón de sectores para estar cerca del Estado. Y eso hace que gastemos peor. Entonces, así venimos. Bueno, no, de la noche a la mañana no, pero empecemos a caminar en el otro sentido. Y vamos a ver que las cosas van a funcionar mejor.
Pero una de las... Estoy de acuerdo, pero entre otras cosas porque hemos perdido a través del tiempo la profesionalización del sector público. Hay funcionarios políticos, tienen que ser la menor cantidad posible y son los que pueden direccionar las cosas, la institución Estado, en función de lo que ofrecieron a la sociedad y la sociedad validó. Pero después nosotros tenemos que tener funcionarios profesionales. Hoy funciona al revés, la política empieza a llenar todos los lugares donde antes eran subsecretarios, directores, gerentes, operativos, los llena con la política y damos estabilidad a una capa de empleados públicos que no brindan un servicio adicional al ciudadano. Y eso tiene que ver, pero no es solamente con la formación, tiene que ver con que hemos perdido algo, dos cosas que son fundamentales en cualquier cosa que hagamos en la vida, sobre todo en los emprendimientos productivos. Foco y entropía. Entropía es el nivel de desorden que uno tiene y foco. Si ustedes en lo que hacen, ¿qué hacen ustedes? No, le brindamos un servicio a aquel que quiere adquirir, vender, alquilar, o en castellano no tenemos dos palabras para alquilar, ¿no? En algunos idiomas para alquilar es una palabra y el que alquila es otra palabra. Ese es el foco. Si yo digo, no, ¿qué hacemos en la oficina? No, servimos el mejor café. Perdiste el foco lo que haces. Servís el mejor café, pero le brindás un mal servicio a tu cliente, tu negocio va a ir mal. Y si el desorden interno que tenés en el negocio es cada vez más grande, también. Entonces, el Estado perdió el foco de lo que es prioritario y tiene un nivel de desorden cada vez más grande. ¿Cuál es la diferencia? Que no está compitiendo, existe esta ilusión, que es lo que yo trato de cambiar cuando hablo. Existe la ilusión de que no compite nuestro Estado contra otros. Y este es para mí un punto central sobre el cual trato de machacar. Vos decís, che, si yo pierdo con el de al lado porque lo mío es peor, me queda menos ingreso en casa, empleo menos gente, etc. El Estado parece que no compite. ¿Por qué parece que no compite? Porque yo no me puedo yo te digo, ¿te podés ir a jubilar a Alemania? O si no, lamentablemente me tengo que jubilar acá. ¿Te podés ir a atender en salud a Dinamarca? Y no, la verdad que no sé, me toca el Piñero, el Santoyani. ¿Me puedo ir a educarme en Finlandia, que es uno de los mejores sistemas de educación del mundo? No, tengo que ir acá. Entonces, el Estado no compite. Y es cierto, hay gente que se va, cansada de que el Estado no le dé lo que le tiene que dar y se va a otro país. Pero por eso no queremos, o mucha gente, la enorme mayoría argentina, no puede ir a elegir otro Estado. Ahora, antes se pensaba que los Estados competían, de hecho iban a la guerra por territorio, por recursos. Putin todavía lo hace. El resto del mundo no lo hace. Pero los Estados compiten a través de lo que producimos. Es más fácil producir con un tipo de cambio más bajo, es decir, en dólares más caro, si el Estado funciona bien. Ejemplo, si vos tenés un buen sistema educativo, un buen nivel de infraestructura, alta investigación y desarrollo, un entorno bueno para las empresas, una buena legislación laboral, un buen sistema tributario, vos podés producir y ser carísimo en dólares, podés ser Suiza si querés. Si al revés, si todo es un desastre, la única manera en que vos produzcas algo y lo venda con ese Estado, que es lo que te deja producir, es que sea baratísimo en dólares. El contexto macro que te hizo bajar las escrituras, no sé, a la 10ª parte. Sí, pero yo creo que en el Congreso nos eligen
¿sí? Y hay representantes de distintas cosas de la Argentina, así debe ser. Lo que no podemos perder es el foco de qué es lo que tenemos que hacer. Para ir cerrando y agradeciéndote la participación, se repiten algunas cuestiones que ya tocaste, pero por ejemplo con el tema de plusvalía, si las eliminarías. Y por cuerda separada también hay varias preguntas relacionadas a cuestiones que no están íntimamente relacionadas con nuestra actividad, pero es el tema de las manifestaciones que impiden el normal tránsito. Voy primero. Perdóname, y dejo la pregunta estrella que hizo Gabriel Gianoli, matrícula 1525, para el final. Esta vas a tener que dar una respuesta. Bueno, primero, plusvalía. Yo creo que hoy lo que hizo la plusvalía es aumentar el valor de los terrenos, pero y en determinadas zonas. Pero hay poco con respecto a para qué le sirve a la ciudad, ¿sí? Cuánto le queda a la ciudad y para qué le sirve. Y lo otro es, así como hay plusvalía en un lugar, mi opinión es que tiene que haber plusvalía negativa, si quieren, como concepto. Es decir, aplicar fondos de una cosa para desarrollar otras partes. Es una calibración de cómo debería funcionar la plusvalía. ¿No es transferible la plusvalía? ¿No es transferible la plusvalía? Sí, pero yo lo que te digo, suponete que yo quiero desarrollar determinada cuestión en el sur. Yo quiero abaratarte las cosas, no que me tengas que pagar. Por eso. No. No, yo creo que tenés que generar incentivos para la zona sur de la ciudad. Y nosotros tenemos... No, pero porque yo creo que hoy lo que hizo fue transferir la constructibilidad que te da la legislación al privado de una manera que no tiene muchas... No entiendo cuál es el incentivo que genera. Sí. Pero cuando quieras, te siento con la gente nuestra que trabaja en la modificación de las cosas. Ahora después te paso... vi que alguien yo no sé si traje las tarjetas acá, pero ahí vi que alguien salió que trabaja conmigo que tiene las tarjetas para comunicarse con nosotros. Eso es un punto. El otro punto era... manifestaciones. Piquete. Varias cosas simultáneas. Primero, no va más... Yo creo que es al revés de lo que... Vieron que empiezan izquierda, derecha. Para mí no hay nada más progresista que cuidar el espacio público y saber que el espacio público es de todos y no se lo apropia a nadie. Es el único lugar donde somos todos iguales. Adentro de nuestra casa todos somos distintos, en el espacio público somos todos iguales. Primero, cumplimiento de la ley. Como todo el mundo repite esto, voy a decir algunas cosas que me parece que sí se pueden hacer, porque si no todos dicen esto, pero después nadie dice cómo. Punto número 1. Jujuy y Mendoza aprobaron... Pablo, gracias. Ahí, al señor que está ahí. Primero, Jujuy y Mendoza aprobaron códigos de convivencia. Todo el mundo se reía. ¿Qué era código de convivencia? Marcar un lugar donde se puede protestar y un modo de protestar. Toda aquella cosa que constituya un delito, que rompa, eso es penal. Lo otro es contravencional. En lo contravencional te dejo ir por un lugar. Si no cumplís, si vas a otro lugar, hay multas. La multa es embargo de, si es un gremio, embargo de la cuenta de gremio, si es otra organización, embargo. Y después, esto lo venimos discutiendo, justo se levantó Cris recién. Primero, hoy tenemos un problema en algunos lugares donde la gente no quiere cumplir con estas cosas y respetar el derecho del ciudadano, de que vienen con chicos. Nosotros no podemos dar un subsidio para que los chicos puedan ir a la escuela y permitir que los chicos estén en una manifestación. Y por otro, algo de lo que nadie habla, que ya van a ver ustedes cómo me lo van a copiar, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires tiene anillos digitales. La ciudad de Buenos Aires deja que entren transporte de la provincia. La ciudad de Buenos Aires deja que operen combis de la provincia. Detección de las unidades que se usan para trasladar gente y quita de la licencia y el permiso para operar en la ciudad. Eso en Jujuy hizo colapsar las manifestaciones. ¿Sabes qué? En el momento, porque
Las unidades para trasladar a la gente son las mismas que se usan para el transporte pasajero. No hay una empresa que traslada piqueteros. En el momento que le decimos, así que vos alquilás en determinados momentos tus unidades para trasladar gente a protestar en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires no puedes operar más. Entonces, estas son las cosas que nosotros hemos estudiado para desincentivar, obstaculizar y ordenar la protesta que sí puede ser legítima. Después hay otra parte que tiene que hacer el gobierno nacional, ¿sí? Que es ordenar la tercerización de los planes como lo ha hecho. Pero estas son las herramientas que tenemos en la ciudad. Nadie está hablando de esto, todos van a la tele y se indignan y dicen, no, lo vamos a permitir más, y nadie te dice cómo. Yo les acabo de decir cómo. Y después, para aquel que se excede, sí, para eso está la disuasión policial. Sí, sí. Bueno, y va la pregunta estrella. En el caso de que seas jefe de gobierno y conociendo la militancia de Marta Liotto, ¿es posible que tenga un lugar en tu gestión? Ah, sí. No está armada. Ahora hace rato que tiene un lugar en lo que venimos trabajando desde el año 2013. Así que seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. No, por favor. Martín. No estaba preparado. ¿Dónde está Gabriel? La verdad que es un amigo, Gabriel, sin duda que sí, que trabajo con Martín hace muchísimo tiempo, lo sigo, ustedes lo escuchan. Realmente es una persona la que nos gustaría que sea funcionario desde hace bastante tiempo en la República Argentina. Creo, a mi entender, desde lo particular, ¿Me permitís, saco Marta, de que te mi interrumpa? rol de presidenta, sí. Hemos recorrido muchos despachos y muchos equipos de trabajo. Es verdad. Y realmente tu equipo de trabajo ahí en Avenida Rivadavia realmente nos sorprendió gratamente por la calidad y la calidez con que nos recibieron y por el nivel de conocimiento que tienen en cada una de las cuestiones que llevamos. Me alegro, pero no se los voy a decir, así siguen trabajando de la misma manera. Bueno. Si no se ponen complacientes. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, Martín, por acompañarnos. Tenemos un desafío pendiente después de las PASO, en caso de resultar electo, cuando seas candidato firme, en un encuentro nuevamente con nuestra matrícula, conjuntamente con el Colegio de Escribanos, conjuntamente con la gente del IBC, con quien estamos trabajando en conjunto, con Charlie Espina, representante de la IB, con la gente de la CEDU, con todos los funcionarios que nosotros hoy podemos decir que el Colegio Inmobiliario está trabajando desde otro lugar, tiene muchísima más fuerza, es más escuchado. Si nos hubieran escuchado antes, la ley de alquileres no hubiera salido. Hoy la ciudad de Buenos Aires y todo el país que tiene que alquilar o que da un inmueble en alquiler no estaría pasando la circunstancia que pasa y nosotros tendríamos más trabajo. Y sin duda que el gran desafío para nosotros como inmobiliarios que queda pendiente es poder resolver, si no podemos en la justicia, que sea en una mesa de diálogo, la resolución respecto de la ley 5859, que es una guillotina que los inmobiliarios tenemos desde hace ya unos cuantos años. Así que gracias a todos por venir, gracias Martín por acompañarnos y ha sido un verdadero placer.